Jóvenes, les habla el profesor Víctor Carrera del curso de trigonometría. Vamos a desarrollar la semana número 15 correspondiente al ciclo 2017-2. En la primera pregunta nos piden hallar el rango de la función real de f definida por este cociente polinómico que es 1 menos coseno de 2x sobre el valor absoluto del seno de x. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Hacemos f de x usando la fórmula del ángulo mitad. Este es 2 seno al cuadrado de x sobre valor absoluto del seno de x. Acá podemos considerar lo siguiente. Como tenemos término cuadrático, esto es seno de x elevado al cuadrado sobre el valor absoluto del seno de x. Bien, podemos cancelar esto y tenemos que esto de aquí me dice que va a ser, esto va a existir si solamente si seno de x, el valor absoluto es diferente de 0. A ver, sabemos de que el seno, de x está entre estos valores, entre menos 1 y 1. Al tomarle el valor absoluto, esto va a ser mayor que 0, menor o igual que 1. Bien, entonces, multiplicando por 2, esto es menor o igual que 2. Por lo tanto, el rango de la función, porque esto de aquí vendría a ser el f de x, el rango de la función va a estar dado en 0 abierto, 2 cerrado. Bien, entonces la clave es la letra B. Ya. Determinar los puntos de intersección del eje de las abscisas con la gráfica de la función real definida por f de x, 2 seno de x más tangente de x, donde x está entre menos pi y 2pi. Bien, tenemos de que f de x, que es igual 2 seno de x más la tangente de x, este es igual 2 seno de x más el seno de x sobre el coseno de x. Bien. Ahora, pero como tenemos por dato del problema, intersección tiene que intersectar al eje de las abscisas, entonces f de x, que es igual 2 seno de x más seno de x sobre coseno de x, esto es igual a 0. Bien. ¿Por qué? Porque está cortando al eje x, o sea, cuando y es igual a 0. Entonces, tenemos que 2 seno de x es igual a menos seno de x sobre coseno de x. Y aquí tenemos 2 seno de x coseno de x más seno de x, esto es igual a 0. Factorizando el factor común, seno de x, está quedando 2 coseno de x más 1, esto es igual a 0. Tenemos el producto de dos factores que nos da 0, entonces tenemos que el seno de x es igual a 0 o 2 coseno de x más 1 es igual a 0. Entonces, seno de x es igual a 0 o coseno de x es igual a menos 1 medio. De aquí tenemos seno de x es 0 cuando x es 0, bien, cuando x es 0,
Entonces, en realidad tendríamos que tomar aquí lo siguiente. Cuando x es igual a menos pi, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a pi, cuando x es igual a 2pi se hace. Todos los múltiplos de 0. Bien, pero como el intervalo, como x pertenece al intervalo abierto menos pi, 2pi, entonces descartamos este y descartamos este de aquí. Esto de aquí está. Bien, ahora, coseno de x es igual a 1/2. Entonces, coseno de que un ángulo primero nos da positivo 1/2. Entonces, sería pi tercios. Nosotros necesitamos ubicarlo en el segundo cuadrante para que me dé negativo. Pi menos pi tercios, x es igual a 2pi tercios. Y para ubicarlo en el tercer cuadrante, pi más pi tercios, x es igual a 4 pi tercios. Bien, pero si doy la vuelta en el sentido negativo, ¿está bien? Menos 2pi menos 2pi tercios, bien, entonces también nos vendría, esto es igual a x es igual a menos 2 pi tercios, ¿de acuerdo? Porque sería menos pi tercios, o más pi tercios tendríamos que sumarle para ubicarlo en el tercer cuadrante, en el recorrido negativo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos lo siguiente así, de esta forma. Tendríamos que ubicarlo el coseno aquí y aquí, para tener esos valores. Entonces tendríamos en realidad 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos punto de intersección, son 5. Entonces la clave sería la letra D. En la pregunta 3 tenemos la función real f está definida, f de x es igual a menos 2, que multiplica coseno cuadrado más seno de x menos 1 menos 3 medios, donde x está variando entre 0 y 5 pi novenos. Hallar el valor de x en el cual f toma su menor valor. Bien, vamos a llegar a una expresión equivalente, que sea más trabajable. Menos 2, coseno cuadrado voy a pasarlo por una identidad, esto es 1 menos seno cuadrado, más seno de x, menos 1, menos 3 medios. Esto es igual, menos 2, que multiplica 1 menos seno al cuadrado de x, menos 2 seno de x más 2. ¿Está bien? Menos 3 medios. De acuerdo. Esto es menos 2 más 2 seno al cuadrado de x menos 2 seno de x más 2 menos 3 medios. De acuerdo. Aquí se eliminan este factor y esto quedaría de esta forma. 2 seno al cuadrado de x menos 2 seno de x menos 3 medios. Bien. Factorizamos aquí 2, estaría quedando seno al cuadrado de x menos seno de x, o sea, acá tendríamos más 1/4 y restamos, como estamos multiplicando, menos 1 medio, menos 3 medios, menos 1 medio. ¿De acuerdo? Ahora,
Esto sería igual entonces f de x. Es 2 que multiplica al seno de x menos 1/2 elevado al cuadrado menos 2. ¿De acuerdo? Menos 2. Ahora, vamos a tratar de construir esta función que construimos. F de x a partir del intervalo 0, 5pi sobre 9. Bien, entonces tenemos de que x es mayor o igual que 0, menor o igual que 5pi sobre 9. Entonces, seno de x en estos valores, entre esos valores tenemos que es menor o igual que 1, mayor o igual que 0. Entonces restamos 1/2 seno de x menos 1/2 mayor o igual que 1/2 mayor o igual que menos 1/2. ¿Está bien? Menos 1/2. Ahora, elevando al cuadrado, tendremos seno de x menos 1/2 elevando al cuadrado es menor o igual que 1/4 mayor o igual que 0. ¿Está bien? Multiplicando por 2, 0, 2, que multiplica seno de x menos 1/2 elevado al cuadrado menor o igual que 1/2. Ahora, tenemos que sumarle menos 2. Entonces, menos 2, 0 más menos 2 es menos 2, 2 seno de x menos 1/2 elevado al cuadrado menos 2 es menor o igual que 1/2 menos 2, sería menos 3/2. Pero ¿quién es esto? Este es el f de x, que va a tomar valores entre menos 2 y menos 3/2. Bien, entonces me están pidiendo hallar el menor valor de x. Supongamos el ángulo que tengamos aquí. Entonces, sea f de teta tal que esto sería igual 2 por seno de teta menos 1/2 elevado al cuadrado, bien, menos 2. Tome su valor menor valor. Bien. Esto sí es menos 2, ¿no? Ese es el menor valor que va a asumir la función. Entonces, f de teta es igual a 2 seno de teta menos 1/2 elevado al cuadrado. ¿Se fue? Sí, profe. Siempre se va a ir así la señal, pero de ahí bien. Ya. Menos 1/2 elevado al cuadrado, este es igual a 0. Entonces, ¿seno de qué ángulo me da 1/2? Tengo que seno de teta es igual a 1/2. Entonces, teta es igual a pi sextos, o lo que es equivalente a 30 grados. Entonces, la clave sería la letra E. Ya.
El nivel de la marea debido a la atracción gravitacional de la Luna a partir de las 6 de la mañana está modelado por la función f de t 6 coseno de b por t menos pi tercios más d, donde b está entre 0 y pi medios, donde t es el tiempo transcurrido en horas y f de t la altura de la marea en pies. O sea, la altura va a estar dada por f. Si a las 8 de la mañana la altura de la marea es 9 pies y a las 6 la altura de 6 pies, calcula el periodo de la función. O sea, observamos de que las 6 de la mañana, o sea, porque a partir de ahí se empieza a calcular, o sea, sería en el tiempo cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos f de t es igual 6 coseno de b por t menos pi tercios más d. Entonces tenemos cuando t es igual a 0, entonces tenemos de que f de 0 es igual a 6, me dice. ¿Está bien? Entonces esto indica que 6 coseno de menos pi tercios más menos pi tercios más d es igual a 6. Entonces, 6 coseno de menos pi tercios de una manera directa es 1/2, 6 por 1/2 más d es igual a 6. Entonces, 3 más d es igual a 6, entonces tenemos que d es igual a 3. De acuerdo. Ya tenemos el primer valor, aquí en este. Ahora, si a las 8 de la mañana, ¿está bien?, la altura de la marea es 9 pies, ahora, cuando t es igual a 8, entonces tenemos f de 8 es igual a 9. De acuerdo. Entonces, de aquí tenemos 6 coseno de 8b menos pi tercio más 3 es igual a 9. Esperemos. Bien. Entonces, esto sería 6 coseno, número par de vueltas, 2b menos pi tercios, más 3 es igual a 9. Entonces, esto sería 6 coseno 2b menos pi tercios es igual a 6. Entonces, coseno de 2b menos pi tercios es igual a 1. Bien, coseno de qué ángulo me da 1. Como me está pidiendo el periodo es nos está pidiendo el periodo, ¿no? A. Primero que B es mayor que 0 y menor que pi medios. Veamos. Coseno, ¿cuándo me da 1? Entonces cuando 2b, el primero, menos pi tercios, es igual a 0. Entonces, 2b es igual a pi tercios. Finalmente tenemos de que b es igual a pi sextos. Bien, si b es pi sextos, entonces
así tenemos de que la función f de t es conocida como 6 coseno de pi sextos pi por t sobre 6 menos pi tercios más 3. Bien, ahora, calcular el periodo de la función. Para calcular el periodo, o sea, me está diciendo que es el menor intervalo a partir del cual la gráfica se va a repetir. Entonces tenemos t, que significa periodo, es igual a 2pi sobre el coeficiente que acompaña aquí sería pi sextos, ¿no? Entonces, un sexto, 12. 2pi sobre pi. Producto de medios va abajo, producto de extremos. Entonces tenemos de que el periodo es igual a 12. La clave sería la letra D. ¿Cuál es la regla de correspondencia de la función real f que cumple con las siguientes condiciones? Tiene un periodo igual a pi medios, es creciente sobre el intervalo pi cuartos, pi medios, el valor máximo menos el valor mínimo es igual a 4. Bien, entonces, digamos, tenemos el dominio, el periodo. Recordemos lo siguiente. La función tangente va a tener este comportamiento. Primero que nada, el periodo es pi medios. Bien, digamos que esto sea aquí de 0 a pi medios. Pi medios, la mitad vendría a ser pi cuartos. Acá es la mitad pi octavos. Y este es 3pi octavos. Bien, la gráfica de la función tangente es de esta forma, ¿no? De 0 a pi medios viene así. Entonces esto vendría de esta forma. Bien. Entonces, bien. Tiene periodo igual a pi medios, es creciente en el intervalo, pero no tiene valor máximo y el valor mínimo tampoco tiene. Entonces, no cumple la tercera condición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que la función tangente en ese intervalo. Así entonces, de acuerdo, tenemos de que x es mayor estrictamente que pi cuartos menor o igual que pi medios. Dentro de las funciones podríamos considerar para la función tangente de x 2x menor o igual que pi mayor que pi medios. 2x mayor que pi medios menor que pi.
Entonces la función no tiene ni máximo. Tangente de 2x. Al multiplicar, entonces observamos que f de x igual 2 tangente de 2x no tiene máximo ni mínimo. Bien, ahora veamos la función seno de 4x. Bien. Sabemos nuevamente, esto es la parte 1, ¿no? A. B. Tenemos nuevamente que el intervalo es el periodo pi medio, que es el menor intervalo en el cual la función se va a repetir su gráfica. Esto sería pi cuartos, esto sería pi octavos, y esto va a ser 3pi sobre 8. Si la función seno me está diciendo que en el punto 0, además de que varía entre 1 y menos 1, pasa por 0, llega a pi octavos, desciende, llega a menos 1 en 3 pi octavos y vuelve a quedarse así. Ahora, si observamos, primero que nada cumple la condición de que tiene periodo igual a pi medios. Segundo, es creciente en el intervalo pi cuartos pi medios, si analizamos en este intervalo de acá. Entonces vemos que la condición del seno de 4x con 2 seno de 4x crece y decrece, ¿no? En ese intervalo. De acuerdo a las funciones que tenemos ahí. La parte C. Tenemos nuevamente el intervalo 0 pi medios. Esto tendría que ser pi cuartos. Bien. Este es pi octavos. Esto va a ser 3pi sobre 8. Entonces, en 0 es 1, pi octavos, pi cuartos, 3 pi octavos, y hasta ahí queda. Entonces ahí tenemos la función f de x f de x, 2 coseno de 4x. Bien, tenemos que es una función, tiene periodo igual a pi medios, cumple la parte i, o la parte 1, cumple la parte 2, y el valor máximo menos el valor mínimo es igual a 4. Entonces, bien, tenemos de que el coseno faltaría, sabemos que el coseno de 4x es menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. Entonces, multiplicando por 2, menos 2 es menor o igual que 2, coseno de 4x menor o igual que 2. Pero este es el f de x. Menos 2 menor o igual que 2. Entonces, esto vendría a ser el máximo y esto vendría a ser el mínimo. Entonces tendríamos
que se cumple la condición 3. Por lo tanto, la función sería, o la respuesta sería la letra B. Ya. Y es igual a 1 menos 2 seno de x sobre 1 más 3 seno de x. Bien. Entonces, multiplicando y por 1 más 3 seno de x es igual 1 menos 2 seno de x. Bien, esto es y más 3y seno de x, 1 menos 2 seno de x. Bien, 3y seno de x menos 2 seno o más 2 seno de x, pasando al otro lado, esto es igual a 1 menos y. De aquí tenemos que factorizamos seno de x por 3y más 2 es igual a 1 menos y. Entonces, 3y seno de x es igual a 1 menos y sobre 3y más 2. De acuerdo. Entonces, tenemos dos cosas aquí. Tenemos que evaluar dos cosas. Primero que nada, sabemos de que la función está definida en pi medios y pi. De acuerdo. En pi medios y pi, la función seno es de esta forma. Tenemos 0 hasta pi medios. Y aquí digamos que sea pi. Si la función pasa por 0, llega a pi medios y empieza a decrecer. Entonces, tenemos que es mayor que 0, porque sería aquí, en ese intervalo sería mayor que 0, pero es menor o igual que 1. Entonces, así entonces, tenemos que seno de x es mayor que 0, menor o igual que 1. Pero seno de x está representada por ese cociente polinómico. Entonces tenemos 1 menos y sobre 3y más 2 mayor o igual que 0 y mayor que 0, mayor estrictamente que 0 y menor o igual que 1. Entonces tendríamos aquí dos cosas. Así entonces tenemos que 1 menos y sobre 3y más 2 es mayor que 0 y a su vez 1 menos y sobre 3y más 2 menor o igual que 1. Bien, entonces aquí operando tendríamos 1 menos y sobre 3y más 2 y 1 menos y sobre 3y más 2 menos 1 menor o igual que 0. En cuanto al primero no habría tanta dificultad. Aquí habría que operar, o sea, tendríamos 1 menos y sobre 3y más 2, y acá tendríamos menos 3y menos 2, entonces esto vendría a ser 4y más 1 y 4y más 1 sobre 3y más 2
mayor o igual que 0. Entonces, al intersectar el conjunto de solución, cuando tenemos A sobre B mayor o igual que 0, los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces, aquí obtenemos de que el rango de la función va a ser igual menos 1/4 hasta 1 solamente. Entonces, ahí tenemos que la clave sería la letra A. En la pregunta 7, da la función real definida por f de x secante al cuadrado de x menos 1 por coseno al cuadrado menos, paréntesis, cosecante al cuadrado de x menos 1 por seno al cuadrado de x más 3. Indicar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Si f es una función impar con periodo igual a pi, si f es función par con periodo igual a pi, la suma de los números enteros que pertenecen al rango de f es igual a 9. Bien. Entonces tenemos f de x igual secante al cuadrado de x menos 1 por coseno al cuadrado de x menos cosecante al cuadrado de x menos 1 por seno al cuadrado de x más 3. Entonces, efectuando el producto, f de x igual secante al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x menos cosecante al cuadrado de x por el seno al cuadrado de x menos más seno al cuadrado de x más 3. Esto de aquí, el producto de dos funciones recíprocas del mismo ángulo, siempre me da 1. Entonces tenemos f de x igual f de x igual 1 menos coseno al cuadrado de x ¿está bien? Menos 1 más seno al cuadrado de x más 3. Entonces, estos dos términos se van, tendríamos f de x igual, voy a factorizar el signo, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Entonces, f de x va a ser, esto sería más 3, ¿no? Entonces, esto de aquí, coseno de 2x. Entonces tendríamos que f de x es igual 3 menos coseno de 2x. Bien. Ahora, el periodo de la función es igual a pi. Tenemos de que el periodo de la función, sabemos que el periodo va a ser igual a 2pi sobre el coeficiente que acompaña el término de x sobre 2, y esto es igual a pi. Bien, se cumplió la primera. F es una función par, sí, efectivamente, porque también, además, sabemos que el coseno es una función par. F de x es igual a f de menos x. Cumple con la función. Entonces, definición de función par, ¿no? Ahí no hay problema porque tendríamos f de x es igual a f de menos x. De acuerdo. Ahora, la suma de los números enteros que pertenecen al rango de f. Tenemos
Ahora, la parte 3i, o 3, coseno de 2x, menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. A multiplicarle por menos 1, menos coseno de 2x, menor o igual que 1. Al sumarle 3, tenemos 2 es menor o igual que 3, menos coseno de 2x, menor o igual que 4. Esto es el f de x que nosotros estábamos buscando, entre 2 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, me dice de que el rango de la función es 2,4. Los números enteros que están dentro de ese rango es así, por lo tanto, tenemos los números enteros que pertenecen a 2,4 serían el mismo 2, el 3 y el 4. Entonces, la suma sería igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces, la primera no es una función impar con periodo igual a pi. La primera es falsa y falso. La segunda tenemos que es verdadera y la tercera tenemos que también se cumple, que también es verdadera. Entonces, la clave sería la letra A. En la pregunta número 8, tenemos puntos P y Q, son los puntos que pertenecen a la gráfica de la función real f. Está definida de esta forma. Y tal que I1 y I2 son valores mínimos de f sobre los intervalos menos 2pi, 0 y 0, 2pi respectivamente. Allá la distancia del punto P al punto Q. Bien, como tenemos intervalos, si x pertenece a menos 2pi, 0, ¿está bien? Entonces, tenemos que este f de x, ¿está bien? Esto sería menos 1 f de x, que está dado por x sobre el valor absoluto de x, más coseno al cuadrado de x sobre el valor absoluto de x, ¿está bien? Esto sería igual x sobre menos x, ¿está bien? Más coseno de x al cuadrado sobre menos x. Pero aquí no altera absolutamente en nada, pues tendríamos que esto sería igual a 1 más coseno de x. ¿De acuerdo? Porque coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. Bien. Entonces, menos 1 más coseno de x. Ahora, como x, tomamos esto de aquí. Sabemos que x, coseno de x, coseno de cualquier ángulo, coseno de x está entre 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, pero tenemos, no toca en el pi, entonces tenemos que es menor estrictamente que 1. Entonces, aquí en la expresión sumándole, tendríamos 1
no, este es menos 1. Menos 1. Entonces, esto sería menos 2 es menor o igual que menos 1 más coseno de x. Acá no llega a tomar 1 porque el intervalo es abierto. Entonces, menor que 1. Menor que 0. Entonces ahí tenemos que f de x está entre menos 2 y 0. Esto vendría a ser f de x. F de x está entre menos 2 y 0. Bien. Entonces, de aquí tendríamos que el valor mínimo, el i sub 1, es igual a menos 2 y el punto donde esto lo adquiere va a ser en pi. x1 es igual a menos pi. ¿De acuerdo? Ahora, para todo x, si x pertenece a 0, 2pi, entonces f de x, que es igual a x sobre el valor absoluto de x, más coseno de x al cuadrado sobre el valor absoluto de x, esto va a ser igual a 1 más coseno de x. Nuevamente tenemos que coseno de x mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. Entonces sumándole 1, 0, 1 más coseno de x es menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Pero es 0, 2pi abierto. Sí, entonces menor estrictamente. Menor que 2. Entonces tenemos, esto es f de x mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 2. Entonces aquí tenemos que el i sub 2, bien, sería igual a 0 y el x sub 2 sería igual a pi. Entonces, de aquí tenemos que el punto Q, pi, 0, y el punto P sería igual a menos pi, menos 2. Entonces, la distancia entre esos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de Q menos pi, ¿está bien? Sería menos 2pi, 4pi cuadrado, la raíz de 4pi al cuadrado más 4. ¿De acuerdo? Que esto sería igual a la raíz 4 que multiplica pi más 1. Esto sería igual a 2 multiplica esta raíz. Pi más 1. Dos pi al cuadrado. Dos pi al cuadrado más 1. La clave sería la letra E. Pregunta 9. Determinar el dominio y el rango de la función real f definida por la regla de correspondencia que está
como numerador seno a la sexta del valor absoluto más coseno a la sexta del valor absoluto y denominador coseno a la cuarta de 2 valor absoluto de x menos seno a la cuarta de 2 valor absoluto de x. Acá vamos a hacer uso de las identidades. Tendríamos, voy a poner aquí, recordar de que seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, esto es igual a 1 menos 3 veces seno al cuadrado coseno al cuadrado de x. Y que coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x, esto es por diferencia de cuadrados, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Bien, en este caso hay que tener en cuenta de que este es 2x, ¿no? Para el primer caso, f de x tendría 1 menos 3 veces seno al cuadrado del valor absoluto de x por coseno al cuadrado del valor absoluto de x sobre va a ser coseno al cuadrado del valor de 2x valor absoluto menos seno al cuadrado de 2 valor absoluto de x. De acuerdo. Entonces, como están elevados al cuadrado, no va a haber ningún problema. Esto sería igual a 1 menos 3 veces seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x. Y aquí tendríamos coseno al cuadrado de 2x menos seno al cuadrado de 2x. Bien, esto es igual 1 menos 3 seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x, ¿de acuerdo? Esto por fórmula del ángulo doble sería coseno de 4x. Bien, aquí voy a multiplicar por 4, ¿está bien? Por 1 menos 3 seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x sobre 4 coseno de 4x. Bien, esto va a ser igual 4 menos 3 por 4 seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x sobre 4 coseno de 4x. Esto es igual 4 menos 3 seno de 2x elevado al cuadrado sobre 4 coseno de 4x. Entonces esto es 4 menos 3 seno al cuadrado de 2x sobre 4 coseno de 4x. Nuevamente multiplicamos por 2, acá sería 8 menos 3 por 2 seno al cuadrado de 2x, y también multiplicamos por 2 el denominador, 8 coseno de 4x. Esto es igual a 8 menos 3, 2 seno al cuadrado es 1 menos coseno de 4x, para ir bajándole la potencia, sobre 8 coseno de 4x. 8 menos 3 serían 5, menos 8 coseno de 4x.
8 menos 3 sería 5. 5 más 3 coseno de 4x, porque menos por menos me da más, sobre 8 coseno de 4x. Esto sería igual a 5 sobre 8 coseno de 4x. Vamos a ponerlo así. Cinco sobre 8 más 3 octavos. Más 3 octavos. Si nosotros factorizamos 1 octavo, f de x va a ser igual 1 octavo por secante de 4x por 5 secante de 4x más 3. De acuerdo. Entonces, el dominio van a ser todos aquellos puntos que no sean múltiplo de pi medios. Entonces, el dominio de la función le voy a quitar, le voy a quitar todos aquellos puntos donde la función, el denominador se va a hacer 0, porque secante es 1 sobre coseno. Tenemos que el dominio de la función van a ser todos los reales menos aquellos números, todos los reales menos aquellos números de la forma, tengo que retirarle todos los números de la forma 2n más 1 por pi medios. ¿Sí? Esto es porque sería octavo, ¿sí? Sería la forma 2n más 1 sobre 8, donde n es un entero. Y el rango tendríamos secante de 4x es menor o igual que menos 2 y mayor o igual que 2. Entonces, 5 secante de seno secante de 4x secante de 4x, este va a ser menor o igual que menos 5 menos 5, entonces, y también va a ser 5 secante de 4x mayor o igual que 5. Bien, al sumarle 3, cinco secante de 4x más 3, esto va a ser menor o igual que menos 2 y 8, 5 secante de 4x más 3. Entonces, el rango al dividirlo entre 8 o multiplicar por 1 octavo, vamos a obtener de que el rango de la función va a estar dado por menos 1/4, coma 1. F de x mayor o igual que 1. Ese es en la secante. Pero como esto de aquí, estamos volviendo al coseno, tenemos que el rango de la función sería menos 1/4, coma 1. Entonces, la clave, aquí sería la letra, tenemos el dominio y el rango va a ser de esta forma. La clave sería la letra
indicar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Si la función real f está dada por 3 seno al cuadrado de 2x más coseno al cuadrado de 2x más 3, entonces el rango de la función f es 4, 6. Bien, entonces, si la función real está definida por seno más coseno sobre seno menos coseno, entonces el dominio de la función, todos los reales menos 4n más 1 por pi sobre 4. Y el periodo de la función. Nos piden también el periodo de la función f de x igual la raíz de 1 menos coseno de 2x más la raíz de 1 más coseno de 2x. Entonces tendríamos lo siguiente. F de x. Bien. F de x que es igual 3 seno al cuadrado de 2x más coseno al cuadrado de 2x más 3. Esto lo puedo escribir como 2 seno al cuadrado de 2x más seno al cuadrado de 2x más coseno al cuadrado de 2x más 3. Esto de aquí nos da 1. Entonces esto va a ser igual 2 seno al cuadrado de 2x, 1 más 3 más 4. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Sabemos de que el seno de 2x es mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. Al elevarlo al cuadrado, seno al cuadrado de 2x, esto es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Al multiplicarlo por 2, 0, 2, seno al cuadrado de 2x, menor o igual que 2. Al sumarle 4, 4, 2, seno al cuadrado de 2x más 4, menor o igual que 6. Sí, entonces se cumple, es verdadero. Bien. Ahora, la función definida. Esta es la parte I. La parte 2. Tenemos si x pertenece al dominio bien, tendríamos que hacer lo siguiente. X va a pertenecer al dominio de la función si solamente si seno de x menos coseno de x es diferente de 0. Bien, este es equivalente seno de x, coseno de x. Si tomamos la igualdad, tendremos entonces tangente de x tiene que ser diferente de 1. Entonces, x tiene que ser diferente de npi más pi cuartos. Porque cuando n es 0, tenemos el primer valor, npi más pi cuartos. Entonces tenemos que el dominio de la función va a estar dado por todos los reales, bien, todos los reales menos los puntos de la forma 4n más 1 sobre 4 por pi, donde n es un entero. Pues, ¿por qué me dice? Que cada vez que dé la vuelta completa se vuelve a cumplir eso. Tengo que retirarle aquellos puntos. Y la parte 3i, tenemos f de x igual la raíz de 1 menos coseno de 2x más la raíz de 1 más coseno de 2x. Bien.
esto vendría a ser, efectuando operación elevando al cuadrado, esto vendría a ser un equivalente a la raíz de 2 que multiplica a seno de x más coseno de x. ¿Está bien? Entonces, si t es su periodo, entonces me está diciendo que su periodo es pi, entonces tendríamos que f de x más t sería igual a la raíz de 2 seno de x más t, valor absoluto, más coseno de x más t. Tanto el seno como el coseno tienen su periodo 2pi. Seno de x más t, coseno de x más t. Bien, entonces tendríamos de aquí 2pi, entonces tendríamos, como me dice que su periodo es pi, entonces el periodo tendría que ser pi medios. Bien, entonces tendríamos que f de x más pi medios, luego tendríamos entonces f de x más pi medios sería igual a la raíz de 2 seno de x más pi medios de x más pi medios más el coseno de x más pi medios. Esto en valor absoluto, también en valor absoluto. Bien. Entonces esto cambia su conjunción, esto va a ser la raíz de 2 de coseno de x más seno de x. ¿Y qué sería lo mismo, no? Valor absoluto del seno de x más el valor absoluto del coseno de x. Pues, ¿por qué? X más pi medio, entonces vendría a ser segundo cuadrante, en el segundo cuadrante el seno es positivo, sigue siendo seno, tomando el valor absoluto sigue siendo seno. Entonces coseno de x más pi medios estaría en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo, pero al tomar el valor absoluto esto se vuelve positivo y esto hace que la función sea periódica. Y el periodo es pi medios, ¿no? Por lo tanto, tenemos t es igual a pi medios y no es cierto que la función, entonces la tercera es falsa. Entonces tenemos verdad, verdad y falso. La clave sería la letra A. Bien, jóvenes, espero que les pueda servir de provecho los ejercicios que se han realizado el día de hoy.